Audio Jungle. Hola, soy Judith Reyes y de esta preciosa vista de la Catedral de Burgos les presento un resumen de uno de los hechos más relevantes que ha conmocionado al mundo. Se trata de la guerra entre Rusia y Ucrania que comenzó la madrugada de este 24 de febrero, tras meses de tensiones crecientes en los que Rusia concentró tropas a lo largo de las fronteras de Ucrania. El ejército ruso comenzó desde el martes a bombardear Kiev, la capital de Ucrania. La principal torre de televisión de la ciudad fue alcanzada por un misil, dejando al menos 5 muertos y varios heridos, informaron las autoridades ucranianas. Otro misil cayó cerca de una estación del metro en las inmediaciones. En consecuencia, varios canales de televisión dejaron de emitir inmediatamente. La defensa de la capital está por encima de todo. Debemos impedir que el enemigo acceda a nuestra capital, explicó el presidente Volodymyr Zelensky. Previamente, el ministro de Defensa de Rusia advirtió a los residentes de Kiev que abandonaran sus hogares, ya que planeaba un ataque inminente. Asimismo, imágenes satelitales confirmaron que el convoy ruso alcanza a los 64 kilómetros de largo, consiste en carros blindados, piezas de artillería y otros vehículos, y se encontraban a pocos kilómetros del centro de la capital. Antes de la invasión de Ucrania, la ofensiva de Occidente es cortar a Rusia del resto del mundo. Rusia se ensaña con Yarkov. Kiev puede ser el objetivo final de la campaña militar enemiga, pero Yarkov está recibiendo ahora casi todos los golpes de la máquina de guerra rusa. En el más grave ataque contra civiles desde el comienzo de la invasión, un proyectil impactó frente al edificio de gobierno regional. En las imágenes difundidas se ve como un obús alcanza a varios coches que circulaban o estaban aparcados en la plaza, matando a 10 personas y causando 35 heridos. Nos hemos despertado en una nueva realidad. El centro de Yarkov, la mayor plaza de Europa, objeto de un ataque. Horrible, expresó Ruslan Stefanchuk, el presidente de la Rada Suprema, durante una entrevista concedida en el refugio antiaéreo del Parlamento. Recordó que Yarkov es una ciudad universitaria donde la mayoría de su población habla en ruso, aunque se sientan ucranianos. El ministro del Interior ucraniano dice que aún están retirando los escombros, por lo que se cree que habrá más víctimas mortales. Tras el ataque a varias ciudades, se registró más de 1 millón de personas desplazadas a varios lugares. También habían quienes trataban de escapar por sus vidas. Parece que la gente está refugiada en los trenes, en los metros, por seguridad. Я никогда не думала, что в моей жизни будет происходить вот такая хуйня, если честно. Ну, блядь. Посмотрим, что будет дальше.
Да, добрый день. Да, сейчас. Стоит, обязательно. Los rusos tomaron el aeropuerto militar de Gostomel al noroeste de Kiev, la capital ucraniana, según informó el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Desde antes del anuncio, los habitantes de Kiev se apresuraban a salir. Da miedo para nuestros hijos, no para nosotros. Es malo que la gente entre en pánico así. El alcalde Vitaly Klitschko anunció un toque de queda para proteger la seguridad de los habitantes de la capital, efectivo de las 10 de la noche a las 7 de la mañana. Los transportes públicos no funcionarán en esos horarios, pero las estaciones de metro permanecerán abiertas para servir de refugio en caso de ataques. ¿Por qué vas al metro? Porque la Federación Rusa empezó una guerra con Ucrania. Entonces, ¿qué harás? Salvar nuestras vidas. ¿Y qué hay dentro? La esperanza de que nos salve porque el metro es subterráneo, nos salva. ¿Y qué hay aquí? Nuestro gato. Algunos habitantes todavía esperan el apoyo de la comunidad internacional y permanecerán en la ciudad, pero otros han perdido la esperanza. A continuación les presento el perfil del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien de ser un comediante se transformó en el presidente de ese país. El presidente Volodymyr Zelensky fue un comediante multimillonario, la voz del oso Paddington, y ganó Dancing with the Stars. Después de que su serie de televisión basada en un hombre que se convierte accidentalmente en presidente se convertiría en un éxito. Fundó su propio partido y fue elegido presidente en la vida real. Ahora dirige un país invadido por el segundo ejército más poderoso del mundo. Los que apoyan la forma en que Volodymyr Zelensky está dirigiendo el país en medio de una invasión olvidan que Ucrania ya estaba en guerra desde hace años, cuando él asumió el cargo en una sorprendente victoria aplastante en el 2019. Prometió, como muchos otros políticos ucranianos, que pondría fin a la misma. Intentaba hacer todo lo posible para lograr la paz, dijo Yulia Mendel, periodista y ex portavoz de Zelensky. Prometió terminar la guerra pronto, explicó Mendel. Las negociaciones con Rusia sobre los territorios separatistas de Donbass, apoyados por el Kremlin, condujeron a un exitoso acuerdo de alto al fuego y Zelensky consiguió atraer a casa a unos 150 prisioneros de guerra. El presidente ruso Vladimir Putin se sintió cada vez más irritado por su homólogo ucraniano, que prácticamente predijo su trayectoria política con su exitoso programa de televisión Sluga Narodu, o Siervo del Pueblo, en el que interpretaba a un idealista y poco pretencioso profesor de historia, sabelotodo, obligado a abrirse paso en un sistema plagado de burócratas corruptos. Putin también podría haberse preocupado por la reciente popularidad de Zelensky en Rusia, según Mendel.
Al mismo tiempo, Zelensky se mostró más descontento con la interpretación de Putin de los acuerdos de Minsk, firmados para establecer un alto al fuego entre ambas partes y que se definía la relación entre el gobierno de Kiev y los territorios ocupados de Donetsk y Lugansk. Y entonces Putin concentró alrededor de 100.000 tropas en la frontera de Ucrania a partir de la primavera del 2021, que luego se retiraron para volver a aparecer en el invierno. Ante la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea adoptó nuevas medidas. La Unión Europea adopta nuevas medidas para responder a la agresión militar de Rusia. La Unión Europea está tomando medidas en respuesta a la agresión militar no provocada e injustificada que la Federación de Rusia lleva a cabo contra Ucrania. El 2 de marzo de 2022, la Unión Europea decidió suspender las actividades de emisión en la Unión Europea de los canales de comunicación públicos rusos Sputnik y Russia Today, hasta que se ponga término a la agresión contra Ucrania y hasta que la Federación de Rusia y sus canales de comunicación asociados cesen sus actividades de desinformación y manipulación de la información. También impuso a 7 bancos rusos la prohibición de acceder al sistema SWIFT. El 28 de febrero, el Consejo aprobó una prohibición de las transacciones con el Banco Central de Rusia, un paquete de apoyo por valor de 500 millones de euros para financiar equipos y suministros a las Fuerzas Armadas ucranianas, una prohibición del sobrevuelo del espacio aéreo de la Unión Europea y del acceso a los aeropuertos de la Unión Europea por parte de compañías rusas de todo tipo. El 25 de febrero de 2022, la Unión Europea decidió inmovilizar los bienes de Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia, y de Sergei Lavrov, ministros de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia. El 23 de febrero de 2022, el Consejo acordó un primer paquete de sanciones en respuesta al reconocimiento por parte de Rusia de las zonas de las provincias ucranianas de Donetsk y Luhansk, no controladas por el gobierno como entidades independientes. Desde marzo de 2014, la Unión Europea viene imponiendo de manera progresiva una serie de medidas restrictivas en respuesta a la conexión ilegal de crímenes. En febrero de 2022, tras la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea decidió que los diplomáticos, otros funcionarios y los empresarios rusos ya no pueden acogerse a las disposiciones sobre facilitación de visados, que permiten un acceso privilegiado a la Unión Europea. Esta decisión no afecta a los ciudadanos rusos de a pie. La medida supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Permanecieron vacías poco después de que se levantara el toque de queda del fin de semana. Funcionarios ucranianos informaron de que Rusia bombardeó de noche las ciudades de Chernihiv. Saludos desde España, soy Judith Reyes. El derecho de veto de Rusia
frustró la resolución de la condena del Consejo de Seguridad de la ONU a la invasión ucraniana. Naciones Unidas. Rusia vetó una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía a Moscú el cese inmediato de su ataque contra Ucrania y la retirada de todas sus tropas. Un revés que Estados Unidos y sus partidarios sabían que era inevitable, pero que, según dijeron, podrían de manifiesto el aislamiento mundial de Rusia. La votación fue de 11 a favor, con el voto en contra de Rusia y la abstinencia de China, India y Emiratos Árabes Unidos, lo que mostró una oposición significativa, pero no total, a la invasión del presidente ruso Vladimir Putin a su vecino más pequeño y militarmente más débil. El fracaso de la resolución allana el camino para que sus proponentes pidan una rápida votación de una resolución similar en la Asamblea General de la ONU, de 193 miembros, donde no hay vetos. No hay noticias inmediatas sobre el calendario de la votación de la Asamblea. La votación se retrasó 2 horas, ya que Estados Unidos y Albania, que patrocinan la resolución, y sus partidarios gestionaron entre bastidores para conseguir que los países indecisos apoyaran la resolución. La decisión de China de abstenerse en lugar de utilizar su veto junto a su habitual aliado Rusia se consideró como un logro diplomático. Pueden vetar esta resolución, pero no pueden vetar nuestras voces, dijo la embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield a su homólogo ruso. No pueden vetar la verdad, no pueden vetar nuestros principios, no pueden vetar al pueblo ucraniano. La Asamblea General de la ONU condenó por mayoría de votos la invasión de Rusia contra Ucrania. Con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas, la Asamblea General de la ONU aprobó este miércoles una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania. El texto deplora la agresión rusa contra Ucrania y demanda a Moscú que le ponga fin y retire inmediatamente y sin condiciones sus tropas del país vecino. La resolución, que no tiene carácter vinculante, recibió únicamente 5 votos en contra: Rusia, Bielorrusia, Siria, Corea del Norte y Eritrea, y 35 abstenciones. El resultado de la votación, que fue recibido en pie y con aplausos por una mayoría de la Asamblea General, que se reúne desde el lunes en una sesión especial de emergencia, después de que Rusia vetase un texto similar en el Consejo de Seguridad. El gobierno ruso está cada vez más solo, destacó inmediatamente después de la votación el embajador de la Unión Europea ante la ONU, Olof Skog, que calificó el voto como histórico. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacó que la Asamblea General ha enviado un mensaje alto y claro: detengan las hostilidades en Ucrania ahora, silencien las armas ahora, abran la puerta al diálogo y la diplomacia ahora. Y el llamado de la Asamblea General de la ONU es muy claro. Se debe abrir el camino al diálogo y la diplomacia. Se debe respetar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, según dicta la Carta de Naciones Unidas. Es evidente el costo de esta factura. Es evidente el sufrimiento del pueblo ucranio, algo que amenaza con ir a más. Esta guerra es una verdadera bomba de tiempo que atenta contra la paz y la seguridad del mundo entero, de un mundo que lucha por salir del drama de la pandemia. El mundo ha sido testigo del sufrimiento del pueblo ucraniano.
Este llamado se hizo a Rusia. Quiero hacer, por otra parte, un agradecimiento a toda la gente que ha enviado donativos a Ucrania. Vamos a poder mandar alimentos, medicamentos, tiendas y otros suministros esenciales a Ucrania. Insistimos en este llamado al cese al fuego y a la negociación por la paz. El pueblo ucraniano necesita de la paz con urgencia. Es algo que el mundo entero le demanda a Rusia. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció endurecer las medidas y sanciones a Rusia. Hace 6 días, Vladimir Putin socavó la base del mundo libre, tratando de inclinarlo con sus maneras amenazantes, pero cometió errores de cálculo, que creía que podía entrar en Ucrania y que el mundo iba a seguir. Pero más bien se encontró con un muro de fortaleza que jamás se imaginó ni anticipó. Se encontró con el pueblo ucraniano. Para todos los ucranianos, su valentía, su determinación, literalmente está inspirando al mundo. Grupos de ciudadanos que están bloqueando tanques con sus cuerpos. Todos, desde estudiantes hasta jubilados y profesores que se han convertido en soldados que están defendiendo su patria. Y en esa lucha el presidente Zelensky dijo en su discurso ante el Parlamento Europeo: la luz le va a ganar a la oscuridad. Así es. Nosotros, Estados Unidos de América, estamos con el pueblo de Ucrania. A lo largo de nuestra historia hemos aprendido esta lección. Cuando los dictadores no pagan por sus agresiones, causan más caos. Mantienen sus movimientos y el costo para Estados Unidos y para el mundo sigue creciendo. Por eso es que la alianza de la OTAN ha creado para garantizar la paz y la seguridad después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos es un miembro, junto con otras 29 naciones. Importa, la diplomacia estadounidense es importante, la determinación estadounidense importa. La guerra de Putin de Ucrania fue premeditada y totalmente no provocada. Rechazó esfuerzos diplomáticos repetidos y pensó que el Occidente y la OTAN no iban a responder. Pensó que nos podría dividir en casa, en esta Cámara y en esta nación. Pensó que podía dividirnos en Europa también. Pero Putin se equivocó. Las mentiras rusas las enfrentamos con la verdad. Y ahora ha actuado. El mundo libre le va a pedir cuentas, junto con otros 27 miembros de la Unión Europea, como Francia, Italia, así como países como el Reino Unido, Canadá, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia, incluso Suiza, están causando dolor a Rusia y apoyando al pueblo ucraniano. Putin está aislado ahora del mundo más de lo que jamás ha estado. Junto con nuestros aliados, ahora estamos implementando sanciones económicas potentes. Le estamos cortando el acceso al sistema financiero ruso, evitando que el Banco Central ruso pueda defender al rublo. Que los fondos de guerra de 630.000 millones de dólares no sirvan para nada. Estamos estrangulando el acceso de Putin a la tecnología y estamos debilitando su poderío militar para los próximos años. Junto con nuestros aliados, estamos dando apoyo a los ucranianos en su lucha por la libertad. Ayuda militar, ayuda económica, ayuda humanitaria. Les estamos dando más de $1.000 millones como asistencia directa y vamos a seguir huyendo al pueblo ucraniano porque están defendiendo al pueblo para aliviar un poco su sufrimiento. Nuestras fuerzas no van a entrar en Europa para luchar
vamos a defender a nuestros aliados de la OTAN en caso que Putin decida seguir avanzando hacia el oeste. Para ese propósito, estamos movilizando fuerzas terrestres, escuadrones aéreos, para proteger a los países de la OTAN, como Letonia, Polonia, Estonia, y tal como lo he dejado claramente, Estados Unidos y nuestros aliados van a defender cada pulgada de territorio que sea de la OTAN con la plena fuerza de nuestro poder colectivo, cada centímetro de nuestro territorio de la OTAN. La medida supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Permanecieron vacías poco después de que se levantara el toque de queda del fin de semana. Funcionarios ucranianos informaron de que Rusia bombardeó de noche las ciudades de Cherní. Saludos desde España, soy Judith Reyes. Siempre con el mismo tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, una periodista de ese país encara al primer ministro de Inglaterra en su visita a Polonia. And I think we're now going to go to a question from Ukraine. Thank you, Prime Minister. Daria Kaleniuk. I had Anti-Corruption Action Center from Ukraine. I passed the border a couple of days ago. I'm from Kiev. Kharkiv, the city where I was studying, was bombarded today, fully, the downtown square. So you're talking about the stoicism of Ukrainian people, but Ukrainian women and Ukrainian children are in deep fear because of bombs and missiles which are going from the sky. And Ukrainian people are desperately asking for the West to protect our sky. We are asking for the no-fly zone. We are saying in response that it will trigger World War III. But what is the alternative, Mr. Prime Minister? So you're coming to Poland. You're not coming to Kiev, Prime Minister. You're not coming to Lviv. Because you are afraid. Because NATO is not willing to defend. Because NATO is afraid of the World War III. But it is already started. And these are Ukrainian children who are there taking the hit. You're talking about more sanctions, Prime Minister. But Roman Abramovich is not sanctioned. He's in London. His children are not in the bombardments. His children are there in London. Putin's children are in Netherlands, in Germany, in mansions. Where are all these mansions seized? I don't see that. I see that my family members, that my team members are saying that we are crying. We don't have where to run. Well, this is what is happening, Prime Minister. Well, thank you very much for your questions, and thank you for getting here today. And I'm glad that you have been able to get here. And look, I just want to say that I'm acutely conscious that there is not enough that we can do as the UK government to help in the way that you want. And I've got to be honest about that. España envía tropas a fronteras de países de la Unión Europea con Ucrania. España participa en el despliegue de la OTAN ante la crisis en Ucrania con 3 misiones por tierra, mar y aire. Los últimos en incorporarse han sido los aviones que se encuentran en Bulgaria. Ninguna de las 3 misiones es nueva, todas llevan años en marcha. Militares españoles de los 3 ejércitos se suman así a misiones con destino al Mar Negro, Bulgaria y Letonia, donde se encuentra el mayor número de efectivos. 350 militares, la mayoría de la Brigada Guzmán el Bueno de Córdoba. Estos efectivos además cuentan con los carros de combate Leopard y Pizarro,
elementos importantes del ejército de tierra, junto a otros 17 países de la OTAN, impulsan una maniobra disuasoria hacia Rusia, una misión que no es nueva y que comenzó hace 5 años. El pasado mes de enero zarpó desde Cartagena, Murcia, el Casaminas M32 Sella, el tercero de los 3 buques que la Armada Española mantiene presentes en la zona de crisis, con más de 300 marinos. Además, el pasado mes de enero también zarpó desde Ferrol la fragata Blas de Lezo y el buque Meteoro ante la escalada de tensión entre Rusia y Ucrania. Los últimos en incorporarse han sido 4 cazas, unos aviones que han ido desde una base de Albacete a Bulgaria y con ellos 130 militares del ejército del aire, entre los que se encuentran pilotos, agentes de mantenimiento, logística y seguridad. Se encargarán de controlar que ningún avión ruso entre el espacio aéreo de Bulgaria y países vecinos, una tarea defensiva que los cazas españoles llevan desempeñando en la zona desde el 2006. Héctor Gómez, LAN Noticias, Periodismo de las Américas. Rusia tomó el control de la central nuclear de Zaporizhia tras el ataque que ha provocado un incendio y la alarma mundial. Proyectiles rusos impactaron en la planta de Zaporizhia, la más grande de Europa, y las autoridades advierten una amenaza real del peligro nuclear, mayor que el de Chernobyl. Un bombardeo ruso impactó el viernes en la central nuclear de Zaporizhia, la más grande de Europa en el centro de Ucrania, provocando un incendio y afectando una de sus unidades, afirmó el portavoz de esta planta. Tras un bombardeo de las fuerzas rusas en la central nuclear de Zaporizhia, se ha declarado un incendio, indicó el portavoz Andrei Tus en un video publicado en la cuenta de Telegram de la planta. Los bomberos no pudieron llegar al lugar del fuego y extinguirlo. Los proyectiles caen muy cerca. La primera unidad eléctrica de la central ya se ha visto afectada. Paren esto, añadió. En Twitter, el ministro ucraniano de Exteriores, Dmytro Kuleba, pidió al ejército ruso detener el fuego de inmediato. El ejército ruso está disparando desde todos lados sobre la central nuclear de Zaporizhia, la más grande en Europa, y se ha prendido fuego. Peor que Chernobyl. Si estalla, será 10 veces más grande que Chernobyl. Los rusos deben parar el fuego inmediatamente, permitir a los bomberos establecer una zona de seguridad, alertó. Amenaza a la seguridad mundial. Como resultado, el bombardeo enemigo continuó de edificios y unidades de las plantas de energía nuclear más grande de Europa. La planta de energía nuclear de Zaporizhia está en llamas, escribió el alcalde de la ciudad, Dmitry Orlov, en su cuenta de Telegram. La Guardia Nacional confirmó el incendio de la planta en su canal oficial de Telegram. Disparos en dirección a la planta. Hay un incendio en la base de la central nuclear de Zaporizhia. A pesar de esto, el enemigo continúa disparando en dirección a la estación, señaló. La Guardia Nacional que custodia la planta se queda para defenderla, recalcó. Añadió que representantes de la planta afirman que actualmente existe una amenaza real del peligro nuclear. El alcalde de Enerhodar había informado horas antes de fuertes combates en los accesos a la central nuclear. Ми хочемо, щоб Путін нас лишив в спокої.
La medida supone activar en estado de alerta máxima a miles de tropas suplementarias y cerca de 100 aviones en 30 posiciones diferentes. Permanecieron vacías poco después de que se levantara el toque de queda del fin de semana. Funcionarios ucranianos informaron de que Rusia bombardeó de noche las ciudades de Chernihiv. Saludos desde España, soy Judith Reyes. Gracias por haberme acompañado en este resumen de noticias. Les informó Judith Reyes desde la hermosa Catedral de Burgos para LAN Noticias Mundo, Periodismo de las Américas. Gracias.